Hola y bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de la unidad 5 de matemática para 10º año de educación general básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Guaycha y soy docente de la escuela 6 de octubre. Antes de comenzar, pueden observar en la parte inferior tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. Continuando con la unidad 5 en razones trigonométricas, en esta ocasión veremos el tema de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, cuya destreza con criterio de desempeño es calcular el área y volumen de pirámides, prismas y cilindros aplicando las fórmulas respectivas. Bien, hablando de un volumen de un cuerpo geométrico, podemos decir que un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces de concebir, el cual ocupa un volumen en el espacio, es decir, que tiene tres dimensiones, ancho, alto y largo, a diferencia de las figuras planas, las cuales no tienen volumen y solo consideramos dos dimensiones. Ahora bien, recordemos que las figuras en áreas, es decir, se utilizan unidades al cuadrado, porque se miden áreas, mientras que los cuerpos se miden áreas y también volúmenes, es decir, en unidades al cubo cuando hablamos de volúmenes. El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa. Un cuerpo es un objeto en tres dimensiones. Así que puede hallar el volumen, o para hallar el volumen, tenemos que multiplicar estas tres unidades. Por eso, al cubo. Tres unidades. Largo, ancho y alto. Aquí tenemos un ejemplo de figuras planas y cuerpos geométricos. Una figura plana es un triángulo y un cuerpo geométrico es una pirámide. Una figura que sería rectángulo y un cuerpo geométrico prisma. Una figura que sería un círculo y un cuerpo geométrico un cilindro. Y una figura que sería un cuadrado y un cuerpo geométrico un cubo. En diferencia entre figuras y cuerpos geométricos. Ahora bien, área y volumen de un prisma. Para eso realizaremos el siguiente ejercicio. En una fábrica de chocolates se empacan los nuevos productos en cajas cuya forma es un prisma trapezoidal. Es decir, es un prisma cuyas bases son trapecios. Como se ve en la figura, si se empacan chocolates de 7 centímetros cúbicos de volumen, ¿cuántas unidades caben en la caja? Es la pregunta. Primero debemos considerar que la fórmula de el volumen del prisma es volumen es igual a área de la base, en este caso que es un trapecio, por la altura, que en este caso mide 21 centímetros. Para eso comenzaremos. Como se observa en la figura, las bases de las cajas son trapecios. Por lo tanto, el volumen del prisma sería el siguiente. Primero debemos calcular el área de la base. El área de la base dice que es base mayor más base menor dividido para 2 por la altura. Tenemos la base mayor que mide 15 centímetros más la base menor que mide 9 centímetros y la altura que mide 6. Nos da 72 centímetros al cuadrado. Ya que tenemos el área de la base, ahora vamos a aplicar la fórmula del volumen del prisma. El volumen del prisma nos dice que volumen es igual a área de la base por altura. El área de la base mide 72 centímetros al cuadrado por la altura que mide 21 centímetros. Por ende, el área, en este caso el volumen total del prisma, es 1512 centímetros cúbicos. El volumen es en cubos. Ahora, como cada chocolate tiene un volumen de 7 centímetros al cuadrado, al cubo, 7 centímetros cúbicos, entonces en la caja caben 1512 centímetros cúbicos que mide la caja dividido para 7 centímetros cúbicos de cada chocolate, nos da que en total caben en esta caja de 1512 centímetros cúbicos 216 chocolates de 7 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuántas unidades caben en la caja? 216 chocolates. En área y volumen de un prisma vamos a hacer otro ejercicio. Para calcular el área total, aquí debemos calcular dos cosas. Área total y el volumen de un prisma triangular. ¿Sí? Es decir, que sus bases son triangulares, cuya base son un triángulo isósceles. Recordemos, triángulos isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Con la siguiente figura.
tenemos las respectivas medidas, ¿sí? Y vamos a calcular el área total. Se calcula la altura h del triángulo isósceles de la base, es decir, lo primero que voy a hacer es calcular cuánto mide este triángulo, que es tanto la base aquí como la base acá. ¿Para qué? Porque necesito saber el área total. Entonces tengo que ir sacando las áreas de las bases y luego de las caras laterales, que en este caso son rectángulos. Pero debo empezar primero por los triángulos. Como solo tengo la base del triángulo y un lado del triángulo, pero no tengo su altura o en su defecto su apotema, tendría que primero calcular esa altura, la altura de este triángulo cuya base mide 4 centímetros. Y como es un triángulo isósceles, sus dos lados son iguales. ¿Ya? Entonces puedo dividirlo a la mitad. Aplico en este caso teorema de Pitágoras para poder determinar la altura. ¿Qué dice? Que la altura es igual a 3 al cuadrado, que es esto de aquí, 3 al cuadrado, la hipotenusa en este caso, y 2 al cuadrado, que es el cateto inferior, porque recuerden que esto de aquí lo dividí a la mitad. Por ende, este triángulo de aquí tiene esta base de 2 centímetros y este triángulo de acá tiene esta base de 2 centímetros igual, porque dividí el triángulo a la mitad, 2 para acá y 2 para acá. Por ende, si solo tomo este triángulo, porque esta línea de aquí de puntitos, que es la altura, es la que necesito saber. Ya sé que la base mide 2 de este triángulo pequeñito. Ya sé que su hipotenusa mide 3. Entonces lo que me falta calcular es el apotema. Por ende, hago teorema de Pitágoras. Altura es igual a la raíz de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Es decir, raíz de 5. Ahora, ya que calculé eso, lo que voy a proceder es a calcular el perímetro de la base. ¿Sí? El perímetro de su base, ojo. Por ende, cojo y sumo 4 más 3 y más 3, que me da perímetro de la base 10 centímetros. Ahora se calcula el área de la base. ¿Por qué? Porque ya tengo la altura, ¿sí? Entonces ya puedo calcular el área de la base. En este caso, el área de la base es base por altura sobre 2. Recuerden que es un triángulo. La base que mide 4, la altura que calculamos hace un momento con teorema de Pitágoras de raíz de 5, raíz cuadrada de 5 sobre 2. Nos da 2 por raíz de 5 centímetros al cuadrado. Ya que tenemos el área de la base, podemos decir, por lo tanto, el área total, el área de todo el prisma triangular de esta figura es 10, ¿sí? Que es lo que mide la base, por 8, ¿sí? Y más 2 veces la raíz de 5, que es el área de la base. Esto nos da igual a 4 veces, o 4 por 20 más raíz de 5 centímetros al cuadrado, para sacar el área total del prisma. ¿Sí? Hasta ahí el área total del prisma. ¿Ya? Ahora, el volumen. Recordemos que volumen es igual a área total por altura. ¿Ya? Entonces tenemos 2 raíz de 5 por 8 es igual a 16, que multiplica a raíz de 5 centímetros al cubo, porque estamos hablando de volumen. Al ser un prisma, es el área de la base, que en este caso fue área de la base, por altura, que es 8 centímetros. ¿Cuál es el área de la base? 2 raíz de 5 por altura. ¿Cuál es la altura? 8 centímetros. Nos da 16 raíz de 5 centímetros al cuadrado como volumen. Recordemos, fórmula para calcular el volumen de un prisma: área de la base por altura. ¿Cuál es el área de la base? Ya la calculamos, 2 raíz de 5 por altura, que ya nos da aquí 8 centímetros. Es decir, que el área de la base en este prisma es de 16 raíz de 5 centímetros cúbicos. ¿Sí? Continuamos con otro ejercicio para dejarlo un poco más claro. Área y volumen de una pirámide.
¿Ya? Para calcular el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular, es decir, que es una pirámide cuyos lados son triángulos, pero que su base es un cuadrado, cuya base es cuadrangular, se realiza lo siguiente. Aquí tenemos la imagen. Es una pirámide, pero su base es cuadrangular, un cuadrado, donde cada lado de su base mide 4 centímetros y la pirámide tiene una altura de 7.5 centímetros. Ahora bien, recordemos, el volumen de la pirámide es igual, volumen de pirámide es igual, área de la base por altura dividido para 3. ¿Sí? Siempre hay que recordar esto. La altura ya la tenemos, 7.50 centímetros. Entonces empezamos calculando el área de la pirámide, de toda esta, el área. Entonces tenemos, área de la pirámide es igual a, como son triángulos, cada uno de estos es un triángulo, base, que es 4 centímetros, por altura, que es 7.5 centímetros, dividido para 2. Esta área por 4. ¿Por qué? Porque es una pirámide cuadrangular, es decir, que tiene 4 caras. ¿Sí? 4 caras. Si ya calculo con esto 4 por 7.5 dividido para 2, el área de la base de un triángulo, lo multiplico por 4 porque son 4 caras que tiene la pirámide. Más 16, ¿sí? Que es la medida del área de la base. 16. Recuerden que la base es un cuadrado. 4 por 4, al ser un cuadrado, 4 por 4, 16. Sumo el área de estas 4 áreas de los triángulos más el área de la base, que es un cuadrado, y me da 76 centímetros al cuadrado. Lo repito nuevamente. Área total. Área de este triángulo, 4 por 7.5 dividido para 2. De este, como son 4, multiplico este por 4, más el área de la base de la pirámide, que es un cuadrado, 4 por 4, así se calcula el área de un cuadrado, que me da 16. Sumo esta área más 16, que es el área de la base, el área de los 4 triángulos de la pirámide, más el área de la base, que es un cuadrado que mide 16, me da 76 centímetros al cuadrado. Ya tengo el área total de esta figura de pirámide con base cuadrangular. Ahora se calcula el área de la base, como su base es cuadrangular, se calcula así, ¿sí? 16 centímetros. Ahora que tengo esto, así el volumen de la pirámide será el siguiente. Recuerden, volumen, área de la base por altura dividido para 3. ¿Cuál es el área de la base? 16 centímetros. ¿Cuál es la altura? 7.5 centímetros dividido para 3. Es decir, que el volumen de esta pirámide cuadrangular es 38,56 centímetros cúbicos. Estamos hablando de volumen. Ahora, área y volumen de un cilindro. En el cilindro recto de la figura, la altura es de 10 centímetros y el radio es de 3 centímetros. El radio, recuerden, del centro al límite del círculo. Eso se llama radio. 3 centímetros. Y la altura de este cilindro es 10. Ya tenemos hasta eso. Y nos pide calcular el área total y el volumen del sólido. Recordemos la fórmula del volumen del cilindro. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Es decir, la base del círculo, el área de la base, que en este caso es un círculo, ¿sí? El área de la base, que es un círculo, por la altura. Eso nos está diciendo aquí. Pi por radio al cuadrado es el área de este círculo, que es la base, por la altura, que mide 10. Así es como se calcula el volumen de un cilindro. Área de la base por altura, que en este caso es pi por radio al cuadrado, es la base, y h, que es la altura. La altura es 10 centímetros. Entonces empezamos calculando el área del cilindro. Solo del cilindro, ojo. Entonces tenemos que área del cilindro o área de todo el cilindro, área total, es 2 veces pi por radio, que a su vez multiplica a la altura más el radio. Entonces anotamos 2 veces pi por radio, que mide 3 centímetros,
que a su vez multiplica a la altura, que son 10 centímetros, más el radio, que mide 3 centímetros. El área total nos da 6 pi centímetros por 13 centímetros, es decir, nos da 78 pi centímetros al cuadrado, porque estamos calculando áreas. Este sería el área del cilindro, 78 pi centímetros al cuadrado. Ahora, el volumen del cilindro, en este caso sería volumen del cilindro, pi por radio al cuadrado por h. Es decir, pi por radio al cuadrado, radio es 3 centímetros al cuadrado, por 10 centímetros, que es la altura, me va a dar pi por 9 centímetros, 3 al cuadrado es 9, y por 10 centímetros es igual a 90 pi centímetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen. Por lo tanto, el cilindro tiene 78 pi centímetros al cuadrado de área total y 90 pi centímetros cúbicos de volumen. ¿Sí? Ahora, vamos con área y volumen de un cono. Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad. Bueno, esto ya lo tenemos muy claro. Ancho, alto y largo. Y para esto vamos a determinar, ¿sí?, el área de un cono. Determinar el área total y el volumen de un cono de altura 12 centímetros y cuyo diámetro de base mide 5 centímetros. Es decir, de aquí a aquí mide 5. Pero su radio, es decir, su diámetro mide 5. Pero su radio mide la mitad, 2.5. Y su altura mide 12. Para iniciar es necesario en primer lugar calcular la generatriz del cono. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la generatriz? Porque necesito saber cuánto mide esta para poder calcular el área de todo el cono. Ya que solo tengo la base, solo tengo la altura, pero no tengo esta generatriz que se forma en este triángulo rectángulo. Entonces la vamos a calcular primero. Como nos está formando un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces la generatriz sería igual a h al cuadrado menos radio al cuadrado, ¿sí?, igual a 12 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado es igual a 12.26 centímetros como generatriz. Por lo tanto, el área total sería pi por radio por el área, en este caso que va en la generatriz que acabo de sacar, más el radio al cuadrado, sería igual a 36,9 pi por centímetros al cuadrado. El área del cono. Ahora el volumen es una cuestión diferente. Sería pi por radio al cuadrado por la altura, que sería 12, dividido para 3. Me daría 25 pi centímetros cúbicos, que es el volumen del cono. ¿Ya? Ahora vamos a ver áreas y volúmenes de cuerpos compuestos. En este caso, cuando hablamos de un cuerpo compuesto, estamos hablando de un cuerpo que está compuesto por varios cuerpos geométricos. Ponemos el ejemplo de esta torre principal de una capilla, finaliza con un sólido geométrico como el que se muestra en la figura. Esto es un cuerpo compuesto. Es decir, que está formado por diferentes cuerpos geométricos que forman una sola figura. En este caso tenemos que la parte superior es una pirámide cuadrangular y la parte inferior es un cubo. ¿Sí? Es una torre cuyas partes son una pirámide cuadrangular y un cubo. Para ello se descompone el sólido en las formas simples. Tenemos un cubo y en el cubo lo que vamos a hacer es a calcular el área del cubo. 6 por 6 es el área de una cara. Como en este caso estamos considerando solo 5 caras, 5, ya que esta de aquí le pertenece a la pirámide, 5 por 6 al cuadrado, que es el área de una cara, por 5 caras, son 180 metros al cuadrado. Ahora tenemos aparte la pirámide con su base igualmente cuadrangular, de un cuadrado, de 6 por 6, donde tenemos que en este caso el del centro al límite del cuadrado mide 3 metros, pero no tenemos la generatriz, y que de aquí del centro
hasta el vértice donde se unen los triángulos mide 8 metros. Pero, insisto, no tenemos la generatriz, en este caso la hipotenusa, solo la base y la altura que mide 8 y la base que mide 3. Y necesitamos este apotema de aquí para poder sacar el área de este triángulo y poder sacar el área de la pirámide. Por ende, hacemos, en este caso marcado como una X, la hipotenusa, que es igual a 3 al cuadrado, que es la base, más 8 al cuadrado, que es la altura. Esto nos da igual a la raíz de 73 y esto nos da igual a 8,54. Es decir, que esta generatriz de aquí, o esta altura de aquí, de este triángulo que está en rojo marcado con una X, mide 8,54 centímetros. Por ende, el área de la pirámide sería igual a 8,54, que es la altura, por 6, que es en este caso la base, y por 4, que es lo que mide, que es lo que tiene 4 caras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, dividido para 2. Base por altura sobre 2 en el área de una pirámide. Y obviamente por las 4 caras. Nos da 102,48 metros al cuadrado. Ahora, por tanto, el área del cuerpo es la suma de todas las áreas. Ya tenemos el área del cubo, que es la parte inferior, y el área de la pirámide, que es la parte superior. Entonces, área total es área del cubo más área de la pirámide. El área del cubo que mide 180 y el área de la pirámide que mide 102,48. Nos da un total de 282,48 metros al cuadrado, el área de todo esta torre. ¿Sí? Ahora se calcula el volumen total de la torre. Por ende voy a calcular primero el volumen del cubo y luego el volumen de la pirámide y sumar ambas. El volumen del cubo es igual a área de la base por altura. Área de la base es 6 por 6 y altura es 6, ¿sí? Ya que todos sus lados miden 6. Y nos da 216 metros al cuadrado. Y el área de la pirámide es área de la base por altura sobre 3. En este caso es área de la base, como es una base cuadrangular, 6 por 6, 36, por altura, que mide 8, dividido para 3, ¿sí? Es igual a 96 metros cúbicos. Estamos hablando de volumen, ¿sí? Entonces, el volumen total es 216 metros cúbicos de la base, más 96 metros cúbicos de la parte superior, que es la pirámide. Nos da un total de 312 metros cúbicos de volumen de toda esta torre principal. Y bien, esto sería todo por esta segunda parte de la unidad 5 de matemática para 10º año. Recordarles que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, donde está explicado todo acerca de cómo deben desarrollar estas actividades. Además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Guaycha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Hasta un próximo video.